Hola y bienvenidos a Tabernáculo Digital. Estamos tan felices de recibirte hoy. Estamos felices y agradecidos, y algo que está en nuestros corazones, una esperanza preciosa, es el hecho de que Dios no se redefine por nuestras circunstancias. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por tanto Dios y sus promesas siguen vigentes para nosotros, sus hijos. Así que a pesar de las circunstancias, Dios sigue siendo el mismo, y eso nos llena de esperanza y de confianza para seguir creyendo en nuestro buen Dios. Disfruten de la prédica de hoy y acuérdense que estamos aquí todos los domingos a las 12 del mediodía. Cuando damos, participamos activamente en lo que Dios está haciendo. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa o tu oficina, y a cualquier hora. Y hoy, manifestar tu generosidad y obediencia a Dios es más sencillo que nunca. Ingresando a www.tdmiami.com o también vía Cele, escaneando el código en pantalla o los que se encuentran en nuestro salón de reuniones. Recuerda, tus diezmos y ofrendas son parte fundamental de nuestra cultura de reino. Con cada semilla que entregas, obedeces a Dios y bendices a otros para que su palabra siga siendo predicada hasta lo último de la tierra. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo a través de TD Church. Para los que no me conocen, creo que la mayoría lo hace, pero las personas que pueden ver este video a través de internet, fíjense que regularmente en estos días hubo una prédica que llegó prácticamente a los 1000 y algo, pero la mayoría de las prédicas llegan en promedio entre 400 personas, que digo, wow, qué lindo, porque son 400 personas que a veces son 400 dispositivos que pueden ser más de una persona y podemos llegar, así que también hablo para todos ustedes que están allá. Para los que no saben, yo desde el año 94, imagínense ustedes, hace bastante rato, yo trabajé o he trabajado en lo que es el área de la televisión, todo lo que tiene que ver con la parte de, sobre todo me he dedicado a la parte de dramáticos, lo que dramático es novelas. Y he estado en muchos sets de grabación, en estudios, he hecho billboards aquí en Estados Unidos. En mi país trabajé en varios canales, en Ecuador trabajé en un canal que se llama TC Televisión. Aquí también estuve trabajando en muchos sets y sobre todo en la parte actoral. He conocido muchos actores, muchas actrices. Y hay algo que la mayoría de las personas no saben, aunque no le pasa a todos los actores, pero le pasa. Es algo que no se ve, pero algunos actores cuando interpretan un papel, con el tiempo empiezan como a adoptar parte de ese papel y a veces contestan como si desde el papel, aunque estás hablando con el actor, te contesta como desde el papel, porque se van como pegando pequeñas cosas, se van pegando pequeñas ademanes del personaje. Yo he visto actores que han terminado su papel y tú lo ves al tiempo y siguen siendo el mismo papel. O sea, porque es que se quedaron, y más si es un personaje que tuvo mucho éxito, es como que si adoptaran ese personaje y hay cosas que se quedan con ellos. Y a veces se suelen pegar las cosas en el entorno. A veces sí les ha pasado que uno viaja a un lugar donde tienen un acento y cuando uno regresa hablando del acento. Si uno va a Argentina y te quedas ahí un rato, te das cuenta que cuando vuelves empiezas a hablar como también con un cierto sentido de argentino. Pero también pasa en las iglesias, también pasa a veces ese tipo en el medio se le llama esto impostación, cuando tú te pones en un lugar que no te corresponde. Y pensaba precisamente que a veces en las iglesias también nos enseñan a ser cristianos. Nos enseñan a caminar de una manera, o la Biblia bajo el brazo, o faldas largas, o los pies sin afeitarse, o quién sabe tantas cosas que nos han enseña la religión, que no necesariamente tienen una vinculación directa con lo que es el verdadero cristianismo, pero se nos pegan algunos papeles. Por eso Pablo escribe a la iglesia de Colosas una frase que es muy bonita y muy reveladora, y esta frase la vamos a oír varias veces el día de hoy, y dice así, eso está en Colosenses 1:26, dice así: este misterio se ha mantenido oculto por siglos y por generaciones, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a ustedes, a mí, ha sido manifestado a sus santos, y a estos
Dios se propuso, me encanta esa palabra, que Dios se propuso. Dios se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, en mí, la esperanza de gloria. Pablo no está diciendo actúen como Cristo. Pablo no está diciendo exactamente ahí, él está diciendo que Cristo vive en nosotros, que la plenitud, como hablamos en una prédica anterior, la plenitud de Cristo está en nosotros. El cristianismo no es aprender a interpretar un papel plenamente espiritual. El Señor dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pablo le escribe estas palabras a esa iglesia de Colosas, que era una iglesia que estaba realmente rodeada de cosas, de argumentos religiosos, de filosofías, de cosas que es, de reglas. La iglesia de Colosas estaba acostumbrada a hacer para creerse ser. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Creemos que por mucho hacer somos. Y Dios nos invita a que no nos creamos que por mucho hacer somos, sino que somos porque es lo primero que tenemos nosotros dentro. Pablo no les ofrece y ni le dice un nuevo sistema, sino que les recuerda algo que es mucho más simple, que el evangelio no es lo que hacemos por Dios, sino Dios plenamente en nosotros. Vamos a volver a leer esta porción. Dice: ese misterio se ha mantenido oculto por siglos y por generaciones. Y eso el Señor lo ha manifestado a los suyos. Y a estos suyos Dios les ha dado a conocer cuál es la grandeza, la profundidad, la hermosura de esa grandeza, de ese misterio que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pablo no llama esto un misterio, no dice misterio como la palabra nosotros podemos entender como misterio, es como que algo como que misterioso, algo que le falta, algo que sea confuso, sino porque nadie se habría imaginado antes que el mismo Dios, el creador de los cielos, de la tierra, de todo cuanto hay en el universo, de toda la existencia, venga a posar ahora en cada uno de nosotros. ¿Quién podría haberse imaginado eso? Y hay gente que ni siquiera se lo puede imaginar porque no son de los suyos. Por eso Dios dice que a los suyos Él les da a entender, y esa es la importancia de abrir el corazón a Jesucristo, porque en la medida que nosotros abrimos el corazón a Jesucristo, entonces podemos entender, porque vamos a pasar a ser de los suyos y el Espíritu Santo se va a encargar de darnos a entender todas estas cosas. Y entonces aquí aparece una primera gran verdad. Vamos a ver 4 verdades interesantes. Pero esta primera gran verdad dice lo siguiente: nosotros necesitamos entender que el cristianismo no es solo creer en Cristo, sino vivir unidos, pegados, unidos a Cristo. Muchos crecimos entendiendo o creyendo entender ciertas cosas. Jesús vino, la mayoría de aquí lo cree, allá también seguramente lo creen. Vino, vivió, murió, resucitó, está a la diestra del Padre y dice la palabra que va a volver por su pueblo. Y eso es verdad. De hecho, es parte fundamental de nuestra creencia en Cristo. Esa es una plena verdad. Pero Pablo da un paso un poquito más allá acerca de lo que es nuestra conducta y nuestra vida cristiana en cuanto dice toda esta parte, porque lo que Pablo quiere decir es que no es solamente creer que Jesucristo es todo eso, sino creer que es Jesucristo. Y esto sé que va a sonar a veces un poco reiterativo, pero es que Jesucristo está en nosotros. Por eso Pablo, cuando escribe a la iglesia de Gálatas, que también estaban volviendo a la parte rudimentaria, a la parte de... Ustedes saben que los seres humanos tenemos una particularidad, y es que queremos hacer las cosas más difíciles. Pasa en los trabajos, pasa en las familias, pasa en la iglesia también. Un jefe dice, en un trabajo dice, por favor no pasen por aquí,
Pero el otro que escuchó que no pasen por aquí, entonces dice, miren, no pasen por aquí, y cuando pasen por aquí tienen que estar planchados, la camisa planchada, y otro le agrega, y otro le agrega. Regularmente las personas empiezan a agregarle a lo que ya era fácil, y los seres humanos somos así, empezamos a aumentar. Y esto le estaba pasando a la iglesia de Gálatas, que también estaban empezando a tener más religión, pura religión, ante las cosas de Dios. Y Pablo le dice algo que realmente, cuando Pablo le dice esto a Gálatas, es como algo biográfico. Más bien, él le habla como desde su experiencia. Y él le dice esta palabra es muy conocida. He sido crucificado juntamente con Cristo. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida por mí. O sea, cuando Pablo está diciendo esto, él no quiere decir que ahora no tiene personalidad. O sea, Pablo no está diciendo que dejó de ser Pablo y que no tiene personalidad. No, sino que está diciendo que ahora la fuente de donde viene su poder, de donde viene toda su vida, la fuente fue cambiada. Antes nosotros éramos yo y tomábamos decisiones en base al que yo creo, yo opino, yo siento, el yo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces ahora Jesucristo ha de ser la persona que está dentro de nosotros tomando las decisiones que deberíamos nosotros estar tomando. Uno podría preguntarse entonces qué significa realmente esto de Cristo entonces en nosotros. Significa que la fe cristiana no es una imitación externa. O sea, el ser cristiano no es, como dice la Biblia, no es de comida ni bebida. O sea, no tiene que ver con la corporalidad exactamente. Hay cosas que se pueden cambiar y pueden verse, pero no tiene que ver con la personalidad. Tiene que ver con una relación interna con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, a través, por supuesto, de Jesucristo. Y aquí pasamos a una segunda verdad. Dijimos que íbamos a ver 4 verdades. Esta segunda verdad, y es una segunda verdad que verdad cambia la perspectiva que tenemos, y es que cuando Cristo vive en nosotros, aprendemos que la vida cristiana se vive desde adentro hacia afuera. Dije desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Regularmente en física decimos que todo se mantiene ¿cómo dice esa ley de física? Todo se mantiene inerte, algo así, hasta que viene una fuerza externa y cambia, ¿verdad? Eso es una ley física que dice que la parte exterior es la que empuja, la parte exterior es la que hace y cambia, y la parte exterior es la que mueve lo que sea. En Jesús la cosa es completamente diferente. Y Jesucristo explicó esto de una manera muy interesante, y cuando lo explicó, y ya lo vamos a desarrollar, le decía con un tema que muchos de esa época podían entender y que hoy día también pueden entender. Y dice así: permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. O sea, lo dijo claro: yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Necesitan ustedes, para tener vida, estar conectados con el tronco. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Jesús, si se fijan, no les dio tareas. No les dijo: tienen que hacer esto, tienen que ayunar, tienen que levantarte a las 3 de la mañana a orar, tienen que orar 4 horas, que son disciplinas buenas. No estoy hablando que esas disciplinas sean malas, que tienen que hacer un devocional. No estoy diciendo que hacer el devocional sea malo, de hecho todo lo contrario, pero Jesús está hablando más que de hacer, está hablando de una conexión, de algo que está unido plenamente al tronco. El fruto no se puede producir, o sea, una rama no puede producir el fruto si no está puesta en el tronco
que es el que le da realmente vida a ese fruto. De la misma manera, la vida cristiana no se trata de comportarnos mejor para agradar a Dios, sino de vivir conectados con Cristo para que su vida se exprese a través de lo que nosotros hacemos. Miren, esta mañana estaba hablando con José, precisamente dije, oye José, qué casualidad que estás hablando de las células, y hoy vamos a hablar de las células. El cuerpo humano, oigan con atención esto, el cuerpo humano tiene billones de células. ¿Cuántas dije? Dije millones, billones. Tiene billones de células y cada una de ellas tiene una función particular. Algunas son neuronas, otras son músculos, otras son cabello, otras son piel, otras son infinidad de habilidades y cosas que tienen las células. Tienen varias cosas por hacer. Del núcleo, pero aquí viene lo interesante y presten atención a esto. Del núcleo, la célula tiene el ADN, es decir, la información que la célula necesita para hacer. Miren esto, la información que la célula necesita para hacer y saber qué es, proviene del núcleo. En el núcleo está el ADN, esa cadena de información, que cuando el núcleo le da la información desde adentro hacia afuera, la célula dice, soy cuerpo, soy piel, soy mano, soy qué sé yo. Lo que pueden probarlo y verlo en internet y buscarlo, que científicamente se sabe que cuando el núcleo pierde la información o se daña el núcleo, las células empiezan a dañarse, aunque no se vean por fuera, pero al no recibir la información exacta de lo que son, entonces las células empiezan, mira, el núcleo le dice a la célula cuándo crecer, cuándo dividirse, cuándo multiplicarse, cuándo restaurarse, cuándo dejar de multiplicarse. Cuando se rompe esa información, entonces la célula empieza a crecer en descontrol, empieza a crecer desmedidamente, y por eso es que ocurren los cánceres. El cáncer ocurre porque las células no tienen información nuclear y empiezan a deformarse, a crecer más. ¿Ven por qué una persona con cáncer se le infla de una manera que uno dice, pero ¿cómo? Porque la célula sigue, porque no era la información. Cuando nosotros nos pasa en la vida, a veces le pasa a la gente que gana la lotería, pero como la gente tiene un negocio y el negocio se le disparó, como no estaban por dentro, no tenían el núcleo no estaba realmente centrado en Cristo, cuando viene lo exterior y cambia y no tienen dirección desde el núcleo, a veces tú ves personas que han crecido en las finanzas, han crecido en los negocios, han crecido porque se ganaron la lotería y tienen mucho dinero, pero terminan regularmente, no todos, pero terminan estando más pobres que antes. Terminan divorciándose de su familia, teniendo malas relaciones con sus familiares y amigos, porque sencillamente no existía la información correcta del núcleo y no hayan cómo. Lo que pasa con la célula es que cuando la célula empieza a tener mala información nuclear, ella misma destruye el hábitat en que vive. Ella misma destroza lo que era su sistema, y de ahí viene el cáncer y muchas de las cosas que a veces acontecen a nivel celular. La vida celular siempre fluye desde adentro hacia afuera. Por eso el Señor dice que cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Dice que del corazón mana la vida. Y por eso el Señor nos invita a que lo dejemos entrar en el corazón, o sea, en lo más profundo de nuestro ser, en el centro medular de nuestro ser, que cuando el Señor está dentro de ti, vas a empezar a conducirte de una manera diferente. Eso tendría que verse en la manera como hablamos en casa, cómo discutimos con los compañeros de trabajo, cómo tomamos decisiones financieras, cómo hacemos cualquier otro tipo de decisión, porque sencillamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos está guiando. Otro ejemplo que les puedo dar, que lo puse en estos días en un video, es que eso es como cuando tú tienes un GPS. El GPS en tu carro no cambia la ruta, la cambias tú.
pero el GPS te da dirección. Ese es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es Jesucristo en nosotros, dándonos dirección. No se mueve, es el que no se ve. El Espíritu Santo no se ve, está dentro. No hace movimiento, pero genera dirección. No es la mano, la piel o lo que sea, o nosotros lo que nosotros somos, pero nos da la identidad que nosotros necesitamos para seguir adelante. Y Pablo lo dice así con unas palabras realmente con una lógica espiritual muy linda cuando dice: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros funciona como ese núcleo entonces espiritual. No hace falta que Cristo grite todo el tiempo para nosotros, para que Él se vea. Se va a ver en la medida en que nosotros tomamos decisiones a través del Espíritu Santo de Dios. Así que restaurando el núcleo, o sea, eso significa que Dios lo que hace es restaurar nuestro núcleo de manera que nuestra vida empiece a caminar en la medida a la medida que Dios quiere que nosotros caminemos. Esto nos lleva a una pregunta que podríamos hacer, y es cómo vivimos esto en las decisiones diarias de la vida. Ya no, entonces no somos nosotros los que estamos decidiendo nuestro día a día en todo, mire, todo. No quiere decir que nosotros vamos a avanzar únicamente preguntándole al Señor: Señor, ¿será que me pongo estos pantalones hoy? ¿O me pongo esta chaqueta hoy? Aunque podría ser. Pero sí tiene que ver con que las decisiones importantes nosotros tenemos que filtrarlas a través de la palabra de Dios, que es lo que nos va a dar a nosotros completamente dirección. Entonces entramos a la tercera verdad para recordar. Y la tercera verdad es que es algo ahora muy, muy práctico, y presten mucha atención a esto, porque es que a veces cuando se plantean verdades que son muy bíblicas, a veces el entendimiento a veces es como que si se quisiera cegar, y quiero entregarlo lo más digerible posible, como cuando la mamá machuca el platanito para dárselo a un bebé, porque es que a veces es necesario. Pero miren esta verdad: pasar de creer esta verdad a experimentar esa verdad implica rendir control, no aumentar esfuerzo. Pablo ora por creyentes en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, por personas que sean maduras, personas que eran personas maduras, las personas, o regularmente maduras, las personas de Éfeso. Pero el Señor, Pablo le dice lo siguiente, le dice así, miren, le dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y miren cuando dice la palabra, que es muy linda, habite en sus corazones. No significa visitar de domingo en domingo o visitar cada cierto tiempo. A veces también en nuestro léxico cristiano decimos: tuvimos una visitación del Espíritu Santo. Pero ha de ser corregida esa frase, porque no se supone que nosotros tenemos visitaciones, porque se supone que el Espíritu Santo está ¿dónde? En nosotros. En cada uno de nosotros puede manifestarse un día particularmente especial, pero el Espíritu Santo ha de estar en nosotros. No necesita ser visitante el Espíritu Santo de Dios. Es como ahorita que está muy, muy de moda esto de la migración. Este no es un residente, no. Esto sería no un residente, ni siquiera un residente permanente. Este es un ciudadano de nuestra naturaleza, de nuestro entorno, tiene que tener visado completo el Señor Jesús dentro de nosotros. No puede ser de visita. O sea, Jesús no anda visitando. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es para una relación eterna desde ahora hasta los siglos de los siglos. Pero necesitamos entender que es una verdad plena que nosotros tenemos que asimilarla. ¿Cómo hacemos ahora?
que eso sea una realidad en nuestra vida, con la rendición. ¿Qué es la rendición? ¿Qué es rendirse? ¿Qué es rendirse? Pregunto, una pregunta, ¿qué es rendirse? ¿Qué piensan? ¿Qué es rendir? Entregarse, no hacer fuerza contra algo, decir aquí estoy, Señor, aquí me rindo, Señor, aquí está mi vida, Señor, no lucho más contra lo que hay peleas que la forma, mira, Dios nos da a veces estrategias y maneras de luchar contra algo, nos da la estrategia para algo que tenemos por hacer, por trabajar, y estamos ahí, tenemos que ser perseverantes en la fe y todo eso. Pero hay momentos en que lo que mejor tú puedes hacer, ¿sabes qué? Rendirte, decirte, ya, Señor, entrego esto. A veces alguna persona puede atravesar un problema económico, un problema relacional, y a veces lo que Dios está esperando únicamente en que tú digas, Señor, me rindo. Ya me cansé, no tengo la fuerza, la capacidad de seguir adelante, toma todo el control. Y el Señor lo que más necesita es que nosotros entendamos la parte práctica, es rendirnos. ¿Rendirnos a qué? A todo. Rendirnos absolutamente a todo lo que dice su bendita palabra, todo lo que Dios realmente quiere que nosotros entendamos, es rendirse en todo, en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, rendirnos absolutamente en todo. Rendirnos es que el Señor, obedecer la palabra de Dios. Y la cuarta verdad que vamos a leer el día de hoy, la cuarta verdad es que cuando Cristo vive en nosotros, nuestra identidad cambia. Y desde ahí cambia nuestra manera de vivir. Pablo lo recuerda también en Colosenses 2 capítulos después. Dice así. Pablo dice, pues ustedes han, ¿qué dice? Muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, miren esta porción, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Dice Cristo que es la vida de ustedes. No dice que Cristo mejora la vida, aunque Cristo mejora la vida. Pero no está hablando de que Cristo mejora tu vida, sino que dice Cristo que es la vida de ustedes. Y eso ha de cambiar nuestra manera de pensar, queridos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Ya no vivimos para construir una identidad, sino que vivimos desde una identidad que se nos ha sido entregada a través de Jesucristo. Ya es saber quiénes somos plenamente en Jesús. Ya no obedecemos la palabra de Dios porque estamos obligados a obedecer, sino que obedecemos porque quien habita dentro de nosotros es Cristo. Quien dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ahora obedecemos porque Cristo es el que está en nosotros. Y por eso nosotros podemos ver por qué Pablo, y les invito a que si pueden leer o escuchar esta prédica otra vez, la escuchen, porque es una prédica que tiene una densidad espiritual muy fuerte y a veces necesitamos como escucharla, leerla y escucharla para decir, les ha pasado cuando ven una película, uno ve una película una vez, pero cuando ve la segunda vez dice, ya. Eso les va a pasar con esto. Les invito a que la puedan volver a escuchar otra vez para que digan, ahora entiendo, porque hay algo hermoso que Dios nos quiere mostrar. Y por eso Pablo llama esto la esperanza de gloria, no una esperanza futura, es una esperanza que nosotros podemos vivir hoy día, aquí, en el hoy, en el ya, en nuestro ahora, en nuestro día a día, en nuestras familias, en cada una de las cosas que hacemos por delante. Entonces, un día como hoy, yo quiero invitarles a que tengan le den
como una actualización a la relación que hasta ahorita ustedes han tenido con Cristo. La mayoría, todos. Rendirse la vida a Cristo es saber que no hay otra cosa en la tierra, en los cielos, en ningún otro lugar, algo que sea más importante que lo que dice la palabra de Dios. Que si bien la ciencia puede ayudarte a hacer muchas cosas, a entender muchas cosas, la palabra de Dios está por encima de lo que diga la ciencia. Que si la sociedad te dice algo por encima de lo que diga una ley, está la palabra de Dios. Alguien podría decir, wow, qué delicado. Sí, pero en algún momento dice la palabra de Dios que por eso que en algún momento nosotros sufriremos de persecución, porque hemos de defender lo que Dios dice que es lo correcto, que es la palabra de Dios. Y en algún momento, si no seremos nosotros, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, tendrán que enfrentar que la ley diga no existe Dios. Y en algunos países han dicho ya, aquí no se habla de Dios. En estos días escuché un parlamentario en México que alguien habló de Dios y le dijo, mire, aquí no se habla de Dios, aquí somos civiles, aquí no se habla de Dios. Por eso muchos países están así, en caída. Y por eso inevitablemente muchas familias están de caída, porque ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya nos encontramos con un Dios de visita que le podemos decir, hey Señor, ya va, hoy no pase Señor, que aquí tengo, hoy me voy a ver con la otra. Entonces, quédate allá Señor. Oh Señor, mira, es que hoy voy a hacer otra cosita que no tenía que hacer. Hoy no. Dios necesita que hoy nos rindamos por completo en todo, en todo. Dios necesita que rindamos aún nuestros cuerpos, que dice la Biblia al respecto a nuestros propios cuerpos, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Que nos rindamos y seamos conscientes y coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos, porque ahora Cristo, cuando ustedes digan a partir de hoy, sí Cristo, yo quiero que tú reines en mi vida. Reines en toda mi vida. Entonces la invitación es para que hoy tengamos no más cosas para hacer. Esto es sencillo, tan sencillo que no nos los creemos. Es tan sencillo que no nos los creemos. Es que nos rindamos al Señor. No, el Señor no está pidiendo sacrificio. El Señor está pidiendo obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio, dice la palabra de Dios. Obediencia en todo. Entonces hoy yo les voy a pedir a ustedes que tengamos un tiempo de oración en el que realmente nosotros podamos decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Quiero empezar a partir de hoy una real relación contigo, más allá de un domingo a domingo, más allá de un tiempito para Dios, que Dios se establezca en todas las áreas de nuestra vida que lo necesitamos. Querido Espíritu Santo, Señor, hoy te damos gracias, Padre amado, porque estas verdades que hemos escuchado el día de hoy, mi Dios, que Cristo vive en nosotros, que la vida fluye desde adentro hacia afuera y no al revés. Y que para tener una real experiencia contigo, Señor, necesitamos tener una vida de rendición. Y que de esa manera la identidad que a veces ha sido chocada, truncada, marcada por nuestra vida y nuestra existencia, en que nos han dicho cosas que han etiquetado nuestra vida y que no te dan la preeminencia ni la gloria la tuya. Señor, hoy podamos nacer desde la identidad que tú nos das como núcleo, como centro, como pleno centro de nuestra existencia, Dios. Por eso Pablo lo llama un misterio, porque para muchos es difícil de entender estas palabras, Dios, y quiero hacerlo lo más fácil. Pero ese misterio
que ha sido escondido por siglos y generaciones, pero ahora ha sido manifestado a los suyos. Y Dios se ha propuesto dar a conocer las gloriosas riquezas de ese misterio que es Cristo en ustedes que me están escuchando, la esperanza de gloria. Que a partir de este día, Señor, todos podamos decir como Pablo que he sido crucificado juntamente con Cristo. Que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, en mi interior. Y que lo que vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó su vida por mí. ¿Quién iba a imaginar que el Rey de los cielos iba a venir en forma corporal a la tierra para darnos perdón y vida eterna? Y más aún, ¿quién iba a imaginar que iba a estar depositándose en cada uno de nosotros para que en nosotros habite toda la plenitud del Hijo de Dios, toda la plenitud de Cristo dentro de nosotros? Sé que es difícil, Señor, asimilar una palabra como esta, creer una palabra que trasciende la naturaleza humana, Señor, que trasciende nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestras creencias, Señor. Pero así como la célula, Dios, necesita esa información desde el núcleo, hoy clamamos para que cada una de las personas que estamos en este lugar y las que me escuchan en internet puedan a partir de hoy darle cabida, más espacio a Jesús dentro de nosotros. Que pasemos a la acción, Dios, de creer no solamente de que tú eres el Hijo de Dios, que moriste, resucitaste, que estás a la diestra del Padre, que es maravilloso creer esto, pero que ahora entendamos una vida práctica contigo adentro, Dios. Que como hombres podamos entender lo que nos conviene o no nos conviene, porque es Cristo el que nos diga lo que debemos ver o lo que no debemos ver. Cristo en ustedes, chicos, chicas, caballeros, damas, caballeros, los que me escuchan, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El mundo está clamando aún a la manifestación. Y tuvimos en nosotros algo que no fue ni siquiera dado a los ángeles, que es predicar el Evangelio de Cristo, para convertirnos también en esa esperanza para muchos, para muchas personas. Y te lo digo desde lo simple, muchos no quiere decir a cantidad de gentes, de personas. Muchos puede ser una persona que cambie a través de tus palabras, cambie su vida, porque esa persona trae una generación tras de sí. Por eso una persona puede convertirse en muchos. Esa sola persona puede tener el hijo que va a cambiar la historia del Evangelio en los próximos años. La hija que va a cambiar
y trastornar su generación a causa del Evangelio, ese único que nosotros podemos darle la oportunidad de conocer la esperanza que es Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener esa capacidad de hablar de ti a las personas que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, a jugárnoslas todas, Señor, porque tú eres el que nos diriges. Hazle preguntas al Espíritu Santo porque tú lo tienes. Hazle preguntas. Y el Espíritu Santo que estás dentro de mí, dime, ¿qué hago en esto? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me muevo allá? ¿Qué decisión tomo? Señor, yo te presento a ti estas personas que estamos orando, Señor, tanto aquí como en internet, Dios. Y te pido, Señor, que seas propicio a estas palabras, a esta oración, Dios, en que queremos, Señor, una actualización de tu presencia en nuestra vida. Así de sencillo, así de simple. Queremos una actualización, Señor, de tu presencia en nuestro interior, en lo profundo de nuestro ser, Dios. Apaciónanos por ti, por tu palabra. Cuando damos, participamos activamente en lo que Dios está haciendo. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa o tu oficina, y a cualquier hora. Y hoy, manifestar tu generosidad y obediencia a Dios es más sencillo que nunca. Ingresando a www.tdmiami.com o también vía Cele, escaneando el código en pantalla o los que se encuentran en nuestro salón de reuniones. Recuerda, tus diezmos y ofrendas son parte fundamental de nuestra cultura de reino. Con cada semilla que entregas, obedeces a Dios y bendices a otros para que su palabra siga siendo predicada hasta lo último de la tierra. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo a través de TD Church.